Muy buenas tardes, estimados alumnos del curso de comportamiento ético. En esta oportunidad, con vuestros compañeros y compañeras de la carrera de enfermería técnica y de producción agropecuaria. Retornando y reencontrándonos después de estas 10 semanas de suspensión de las labores debido, como decía en el video introductorio, debido a esta pandemia COVID-19, nos estamos reuniendo de esta manera virtual para aprovechar las tecnologías de la información y reiniciar nuestras labores de enseñanza-aprendizaje en el curso de comportamiento ético. En las 2 semanas pasadas que empezamos con nuestras clases desde el 2 de marzo, habíamos estado viendo estos temas importantes conceptuales sobre la moral y la ética. Vamos a retomar esta conversación sobre los puntos centrales de lo que significa la moral y la ética y por qué es importante para vuestra carrera profesional técnica, tanto de enfermería técnica como de producción agropecuaria. Este es un curso no de conocimientos, no de una enseñanza-aprendizaje formal, es un curso de educación para la vida porque se trata de normas básicas de comportamiento que vamos a requerir en todas las esferas de realización de nuestra vida, tanto en la esfera laboral como la que dentro de poco a ustedes les va a llamar y van a ser llamados a brindar servicios, dentro de la esfera de la familia, dentro del ámbito social, en cada una de las etapas y roles que cumple una persona, va a tener que prepararse para la vida, para decidir y tomar la decisión correcta, la decisión más adecuada, en resguardo de sus propios valores, en resguardo de los valores de las personas que están más cercanas a uno y en resguardo a la larga de los valores sociales, el comportamiento social. El hombre, desde sus inicios, ha sido, por esta cualidad de ser un animal gregario, que quiere decir que busca agruparse, busca aglutinarse y formar familias, clanes, tribus. Desde el inicio del hombre y en su interacción con la naturaleza y con otros seres humanos, ha buscado reunirse de esta manera, vivir en grupos, organizarse. Y uno al vivir en grupo requiere normas de comportamiento, porque si no existen normas de comportamiento en los grupos, el grupo tiende a extinguirse. Todos tienen que respetar ciertos parámetros, ciertos cánones importantes que deben ser tomados en cuenta para lograr una adecuada convivencia social, una paz social, un desarrollo común, un bienestar común. Entonces, apréciese que, como lo van a ver también en la lectura de este texto que hemos subido en esta primera semana de reencuentro, van a apreciar que al inicio hemos tomado los ejemplos de lo que realizaba el hombre considerado como Homo erectus, el hombre que recién empieza a erguirse para realizar ya las actividades de caza, recolección y pesca en grupos familiares y va asentándose hacia el sedentarismo, ya no a ser nómade. Entonces ahí se van apreciando desde esas épocas de la historia y de la evolución del hombre que se detectan roles sociales dentro de la familia. ¿Cuál era el rol, por ejemplo, del varón? El varón, el padre, tenía que salir a cazar, a proveer de insumos y de alimentos a la familia. Cazar, recolectar, pescar, proteger, dotarles de un techo en esta evolución hacia el sedentarismo. Esos eran los roles que se le exigían al padre: ser protector y ser proveedor. Asimismo,
se aprecian los roles definidos especialmente por el sexo biológico, los roles de la madre, cercanos al cuidado íntimo de los hijos, al amamantamiento y posteriormente también a la preparación de los alimentos mediante el fuego, que se descubre más o menos con el inicio de la evolución del Homo erectus hace más o menos 1.500.000, 1.600.000 años en la historia. Esta necesidad de determinarse mediante roles la actuación de los miembros de la familia ha otorgado entonces obligaciones, deberes y por lo tanto reglas básicas de convivencia que se les exigía a cada uno de ellos por estos mismos roles que representaban. Ya con el desarrollo de la historia, tenemos ahora sociedades industriales, sociedades que se han desarrollado formando burgos o zonas urbanas, sociedades que tienen un sinnúmero de actividades diversificadas. Estos roles han ido cambiando, sin embargo, en cada una de las etapas de la historia del hombre, estos roles también han adquirido importancia para dotar o generar este tipo de normas de comportamiento, como son las normas morales. Estas normas morales, por tanto, lo que buscan es que se interioricen dentro de estas sociedades, dentro de estos grupos humanos, para una convivencia adecuada. Entonces, con este desarrollo de las normas morales, se aprecia también 3 elementos básicos que van a intervenir en la generación de este tipo de normas de comportamiento. Por un lado, es muy importante tener en cuenta la cultura. La cultura es todo ese cúmulo de saberes, de experiencias que se acumulan, que se aprenden y que se transmiten, cosa que logra expresar diversas manifestaciones del hombre en sociedad a través de la forma en que se viste, de la forma en que habla, de los símbolos que utiliza para aglutinar sus sentires ser incluidos en estos grupos sociales, ser representados. Algunos patrones culturales que también dotan de identidad a estos grupos sociales, una identidad específica, sus bailes, su gastronomía, sus formas de relacionarse, la forma en que hacen la guerra también. Es una de las formas culturales que subyacen al tipo de generación de este tipo de normas morales. Además de la cultura, hay un elemento transversal que es importante también para la generación de estas normas de comportamiento, como son los valores. Y los valores no son otra cosa que elementos que cada sociedad considera necesarios para sobrevivir, para mantener la cohesión, la unidad del grupo social, y donde se determina y se discrimina qué tipo de comportamientos son considerados valiosos. Esos comportamientos valiosos son expresados bajo la forma de principios básicos de convivencia. Por ejemplo, uno de los valores importantes que toda sociedad busca generar son, por ejemplo, el respeto, un valor recíproco ofrecido de una persona a otra y de esta persona también en sentido contrario, que consiste en poner de relieve a la otra persona porque al igual que uno merece ser tratado dignamente. Es esa relación horizontal en que se brinda respeto a la otra persona por su calidad de ser humano. Tiene mucho que ver con este elemento también importante que es la dignidad del ser humano. Otro valor importante es la justicia, que es la aplicación de un trato equitativo a las personas de manera imparcial,
sin excesos ni defectos. Aristóteles en la idea de justicia que tenía, definía como un sentido de equidad, de darle a cada quien lo que le corresponde en la manera que era justo darle un trato igual, enfocándose en el bien común y en el interés general. Tenemos otro valor que es la responsabilidad, que es la capacidad de responder con compromiso por una persona que asume esta obligación de compromiso con buena predisposición, por ser obligaciones que son inherentes para hacerse cargo, para que la persona se haga cargo de estos. La responsabilidad también implica asumir las consecuencias de los actos, sean perjuiciosos o sean beneficiosos. Toda acción, toda conducta del ser humano tiene una respuesta, y esa respuesta debe ser asumida con entereza, porque es parte del sentido de responsabilidad, el saber asumir las consecuencias de los actos. Un valor también importante. La honestidad y la integridad, que son aquellas actuaciones coherentes con lo que uno piensa, habla y hace. Se manifiesta en esas tres vertientes, en esos tres verbos: pensar, decir y hacer. Todo de acuerdo a la coherencia de la formación de la personalidad. Y también un valor importante que es por antonomasia el valor inherente a la ética y a la moral, como es la libertad. Una persona sin libertad no puede desarrollarse plenamente, y es un valor ético que quiere decir que todas las acciones que toma una persona, que las adopta, deben realizarse mediante una decisión libre y consciente, y sabiendo la consecuencia de estas acciones. Por eso que tiene relación también con la responsabilidad. La libertad, entonces, es un valor tan fundamental que es parte de la realización plena de la persona. Este tipo de valores morales son los que muchas sociedades cultivan y consideran necesarios para esta vida en sociedad de manera adecuada, pacífica, o por lo menos para que puedan aceptar la solución a sus conflictos de manera pacífica, en conveniencia del bien común. Entonces, estamos viendo que hay este tipo de patrones de conducta que son colectivos, sociales. Eso es a lo que se refiere la moral. La moral, por tanto, son normas de conducta sociales. Se forjan a nivel del colectivo, se transforman también a nivel del colectivo, mueren, se extinguen, porque así la sociedad lo ha decidido a lo largo de la evolución de la misma sociedad. Es decir, la sociedad va determinando y va decantando aquellas cosas que les van a servir, aquellas cosas que son valiosas, aquellas cosas que ya no son valiosas, aquellas cosas que rechaza. Eso va evolucionando. El colectivo, el sentido de pertenencia a un grupo social, a una colectividad, otorga ese dinamismo a estas normas morales que cambian con el tiempo y cambian con la ubicación geográfica de la sociedad en la que se desarrolla. Entonces, por eso decimos que es importante tener como insumos necesarios de las normas morales la cultura, los valores y el tiempo. A lo largo del tiempo, estos valores morales o estas normas morales van cambiando. También van cambiando de acuerdo a la cultura, y la cultura es posible determinarla a partir de sociedades que se ubican en una región geográfica determinada. No es lo mismo destacar normas de comportamiento en culturas de la zona asiática, la zona de Asia Menor, cercana al Mediterráneo, con la cultura europea, la cultura nórdica europea, la cultura de la región o el continente de Oceanía,
con la cultura que tenemos y hemos desarrollado a lo largo de los Andes, con aquella cultura que también viene desde Allende el Mar, desde Portugal hasta Brasil, con colonias portuguesas en el Brasil, el desarrollo de estas culturas en esa zona del Atlántico, el desarrollo de las comunidades en el Chaco, en Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces, de acuerdo a cada ubicación geográfica, existen y se pueden diferenciar patrones culturales y normas de comportamiento, normas morales, de acuerdo a la ubicación de estos grupos humanos. Así también el factor tiempo es importante porque con la evolución de un determinado grupo humano, de una determinada sociedad o de una determinada nación, el tiempo también va eliminando, por la misma práctica y la dinámica social, va eliminando cierto tipo de normas morales. Por ejemplo, hablemos de algo que ya habíamos comentado 2 semanas atrás, el destacar este tipo de sanciones a actos de infidelidad, tanto de varones como de mujeres. Este tipo de sanciones que nosotros podemos considerar sumamente graves y mortales, y hasta rechazar este tipo de sanciones, con la vigencia de los derechos humanos desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no es posible entender cómo hay colectivos, cómo hay sociedades que sancionan, por ejemplo, la infidelidad con la lapidación o el apedreamiento de la persona sentenciada por ese delito, considerado delito en estas zonas. Hay zonas de Asia Menor con influencia de la religión musulmana. Los tribunales de justicia, que son teocráticos, con parámetros de conducta de la religión musulmana, realizan este tipo de castigos, este tipo de injustos penales, y los sancionan con el apedreamiento, la lapidación. El año 2005 tuvo lugar una sanción a una mujer, básicamente las sanciones por infidelidad destacan las mujeres porque, son representantes de estas sociedades que están en nivel de inseguridad, con condiciones vulnerables, en condiciones de vulnerabilidad. El año 2005 se sancionó a una mujer por infidelidad en Afganistán. Se la llevó a la muerte a través del apedreamiento, la lapidación.